También quiero expresar otro par de desacuerdos grandes antes de entrar al punto medular de este debate. Se ha dicho o sugerido también que va a haber una revolución científico-técnica en Colombia porque le van a pasar unos pesos de las regalías para ciencia y tecnología, y hasta donde yo estoy viendo, la cosa va a terminar dilapidándose en cuanta ocurrencia aparezca en nombre de la ciencia y de la tecnología del país, porque con un poquito de olfato se siente cómo se están moviendo las cosas. Pero bueno, supongamos que toda la plata va a ir ahí, y yo por razones obvias de mi vida académica soy amigo de la ciencia y la tecnología, pero digamos dos cosas. La primera, ya hoy hay aprobada una plata grande del Fondo Nacional de Regalías para Ciencia y Tecnología, que si no se gasta como se debería gastar, es porque Colciencias no es capaz de ejecutar esos gastos y las otras entidades. Luego tampoco se diga aquí que el gasto en ciencia y tecnología es una genialidad del gobierno nacional con la plata de las regalías y que acaba de aparecer. Y repito, podría aumentarse esa partida sin necesidad de la reforma constitucional de la que estamos hablando. Pero bueno, supongamos que la transfieren toda y que nunca le hubiera llegado un centavo. No es cierto, no es serio. Y le hago un llamado cordial a nuestros contradictores en este tema, decir que en Colombia va a haber una revolución científico-técnica por esta plata. Una revolución científica-técnica es una cosa bastante más compleja que aprobarle unos pesos, bastante más compleja, y yo no me opongo a que se aprueben pesos, por supuesto que no. Me la pasé casi 30 años de profesor en la Universidad Nacional de Colombia y algo entiendo, pero les digo con franqueza, mientras haya el modelo económico neoliberal, ese del libre comercio, el desarrollo científico y tecnológico de este país estará muerto, enterrado, sepultado, y no importa cuánta plata le tiren, no va a ser posible resolver este problema para que vayamos poniendo las cosas en un llanito con claridad. Y lo otro que no puedo dejar pasar son esas especies de loas y de cantos. Aquí se le untan la mermelada al pan por todas partes, entonces también se va a acabar la pobreza en Colombia, porque lo dicen o lo insinúan, que esto va a ser la revolución de las maravillas y que ahora sí en el Chocó no va a quedar un pobre ni para una foto, y en el sur de Bolívar y en todas partes. Cuentos colombianos, cuentos, paja, no es verdad. No importa cómo repartan esos centavos, no se van a resolver los problemas de la economía nacional. Los problemas de la economía nacional son bastante más complejos que repartir 4 pesos en un lado, que repartir 4 pesos en el otro, y que hacer un macroproyecto y hacer otro macroproyecto. Lo digo así enfático como lo estoy diciendo porque he sentido un ambiente triunfalista que no puedo dejar pasar. Si en algo tenemos que ser en los debates es objetivos y decir, sí, aquí si una plata se pasa de un lado para otro algún efecto producirá, pero no me vengan a decir que las cosas se van a acabar. Y tomé nota de un reclamo de un vocero de la costa atlántica, cuando dice que el fondo de compensación, dice la norma, va a durar apenas 20 años. Me van a mí a decir que los municipios más pobres de Colombia, esos del Chocó profundo, los del Patía, los del sur de Bolívar, los de todo Colombia, van a salir de pobres y de la miseria y van a equiparar al resto del país en 20 años. Muy sospechosa me parecen las 2 décadas, señor ministro de Hacienda. Yo quisiera que me explicaran de qué manga sacaron esa cifra, porque está cantado que ese fondo lo van a liquidar en el corto plazo y no encuentro una sustentación clara para esa liquidación, si es que es de verdad que quieren tanto a los más pobres de Colombia. Entremos un poco en el fondo de este asunto. ¿Por qué reforma constitucional? ¿Por qué? ¿Por qué no cambio en la ley de regalías? Facilísimo había sido. ¿Por qué reforma constitucional? Reforma constitucional por una cosa que es obvia y cualquiera puede hacer la comparación y no voy a hacer entrar en detalles. Hasta hoy la Constitución dice que las regiones, o no las regiones, mejor, los municipios y los departamentos, que no es lo mismo que las regiones, y ojo a esto, senadores, separemos regiones de municipios y departamentos o no se entiende lo que va a pasar. Hoy, en la Constitución, los municipios y los departamentos tienen derechos sobre las regalías, derechos constitucionales y derecho a decidir sobre el gasto y derecho a muchísimas cosas. ¿Qué es lo que hace el proyecto en primer término? Expropiar, confiscarle a los municipios y a los departamentos esos derechos y transferir esos derechos al Estado en general, es decir, al gobierno nacional,
que es el representante del Estado colombiano. Y ojo con esto, senadores que alegremente van a votarle que sí a este proyecto porque les gusta y no entiendo muy bien por qué quitarle a unos para darle a otros. A los que van a expropiar es a todos los municipios y a todos los departamentos de Colombia, a los que ahora reciben regalías directas y a los que el día de mañana van a recibir regalías directas. A mí alguien me decía en alguna población de Nariño, en Ipiales particularmente el sábado pasado, me decía: senador Robledo, aquí estamos muy contentos porque parece que hay un yacimiento petrolero importante que nos van a llegar de regalías. Pues bueno, a esos de Ipiales, a los que todavía no les han llegado las regalías directas, se las van a expropiar en este proyecto, se las van a confiscar, se las van a quitar, porque las regalías pasan a ser bajo el control del Estado, es decir, del gobierno nacional. Pero además esto no es nuevo, senadores, y esta es parte del problema. Dice la Federación de Municipios y de Departamentos que los recortes a las transferencias, y esto es parte del debate, los recortes a las transferencias a municipios y departamentos le han costado a los municipios y a los departamentos de Colombia entre el 2012 y el 2016 76 billones de pesos. 76 billones de pesos que el gobierno nacional se embolsilló, le quitó a los municipios y a los departamentos de Colombia, y como voy a mostrar, esto es lo que viene. El gobierno nacional expropia las regalías de los municipios y los departamentos para definir sobre su gasto, y como voy a demostrar, para convertir los gastos municipales, que llama el ministro de Hacienda chichigüeros, en gastos nacionales de macroproyectos o de grandes proyectos, sustituyendo gasto municipal por gasto nacional. Detallemos un poco cómo es esto, que el gobierno nacional se va a quedar con todo, va a controlar absolutamente estos recursos. En primer término, ya he señalado que en la Constitución se queda con todo el derecho, pero en segundo término, ¿cómo dice la ley? ¿Cómo dice el acto legislativo sobre la ley reglamentaria? Dice: el Congreso, por iniciativa del gobierno, reglamentará. El Congreso, por iniciativa del gobierno, reglamentará. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que nosotros aquí no podremos introducirle ninguna modificación a la ley reglamentaria sobre estos asuntos sin que tenga, como se dice, el chulo del gobierno nacional, la bendición del gobierno nacional. Luego la ley solo podrá ser como se le dé la gana al presidente de la República y al gobierno nacional. Y para dejar esto bien claro, en el segundo debate, o cuando le hicieron el debate en la comisión primera, le agregaron un parágrafo al acto legislativo que dice que si el Congreso no reglamenta, reglamentará el gobierno nacional. O sea que queda claro que el gobierno nacional va a poner la inyección de la reglamentación como se le antoje. Eso es lo que dice el acto legislativo, no es lo que se está soñando el senador Robledo. Dice además el acto legislativo que las regalías no harán parte del gobierno nacional, del presupuesto nacional. Eso quiere decir que ni siquiera ese control mínimo del Senado y de la Cámara, que de alguna manera expresan puntos de vista regionales, podrá afectar la distribución de esas regalías, porque lo que dice es que no harán parte del presupuesto nacional. O sea que aquí ante lo que estamos es ante una especie de dictadura fiscal en beneficio del Ejecutivo. El Ejecutivo las controla en la Constitución, el Ejecutivo las controla en la ley reglamentaria, el Ejecutivo no las deja pasar por el presupuesto nacional, y me dicen que esto es una concepción democrática de las cosas. Este es un golpe de muerte a la descentralización. ¿En qué quedan tantos cuentos descentralizadores que yo lo oigo mencionar tanto a los dirigentes políticos colombianos frente a este proyecto? ¿O es que la descentralización se limita a mantener el brazo encalambrado esperando que el presidente de la República le tire unos centavos a los alcaldes y a los gobernadores? Si hay una cosa que se ha vuelto una farsa en Colombia, es cualquier idea de descentralización. Y como si fuera poco, y este ya es un detalle menor, pero les desnuda el alma, van a eliminar el Fondo Nacional de Regalías, donde hay 4 millones de pesos de los municipios y los departamentos, de los municipios especialmente. ¿Y alguien quiere apostar conmigo que se va a quedar con esa plata el gobierno nacional? Obvio que se va a quedar con esa plata el gobierno nacional y se va a embolsillar otros 4 billones de pesos. Golpe de muerte, repito, a la descentralización, y golpe de muerte a la separación de los poderes, senadores,
que debiera ser un fuero que nosotros deberíamos defender, porque se supone que para eso es que nos nombraron. Un Congreso de la República, un Senado y una Cámara, renunciando a decidir con seriedad sobre gastos tan importantes como las de regalías. Yo les pregunto, ¿de qué separación de los poderes estamos hablando en la República de Colombia? Una dictadura fiscal en manos del presidente de la República es lo que camina desde antes y ahora con este proyecto de ley. Pero por supuesto que como estas cosas ya se habían planteado desde antes, le hicieron unas reformillas al proyecto y por todas partes dice la palabra regional. Fondo regional, amigos regionales, que viva la región, todo regional y regional y regional y regional y regional. Senadores, veteranos todos aquí. ¿Qué es la región en Colombia? ¿Dónde está constitucional y legalmente definida? Hoy en Colombia las regiones son más una entelequia que una realidad. Las regiones son más una entelequia que una realidad, y podemos lamentarlo si ustedes quieren, pero ese es el hecho. ¿Qué es lo que hay detrás de este asunto de poner la palabra regional por todas partes? Es que en la Constitución lo que había era municipal y departamental, entidades conocidas, delimitadas precisamente con jefes, los gobernadores y los alcaldes, con asambleas y consejos municipales, y aquí esto nos lo vuelven que dizque las platas regionales. ¿Qué es eso? Es obvio que eso no pasa de ser lo nacional con vestido de lo regional, lo nacional disfrazado de regional, porque por supuesto que es eso lo que quiere decir esta figura. Será el gobierno nacional quien se arrogue el derecho de decir qué es lo regional para sustituir, como vamos a ver, gastos nacionales por gastos municipales, presentándolos como si fueran gastos regionales. Algunos de ustedes podrán decir que es que el senador Robledo hila muy fino, que no es cierto que el gobierno nacional esté en el plan de despojar a las regiones y que no es cierto que vayan a disfrazar de regionales gastos nacionales. Supongamos que toda la plata va a ir ahí, y yo por razones obvias de mi vida académica soy amigo de la ciencia y la tecnología, pero digamos dos cosas. La primera, ya hoy hay aprobada una plata grande del Fondo Nacional para Ciencia y Tecnología, y hasta donde yo estoy viendo, la cosa va a terminar dilapidándose en cuanta ocurrencia aparezca en nombre de la ciencia y de la tecnología del país, porque con un poquito de olfato se siente cómo se están moviendo las cosas. Pero bueno, son la plata de las regalías y que acaba de aparecer. Y repito, podría aumentarse esa partida sin necesidad de la reforma constitucional de la que estamos hablando. Pero bueno, supongamos que la transfieren toda y que nunca le hubiera llegado un centavo. No es cierto, no es serio. Y le hago un llamado. También quiero expresar otro par de desacuerdos grandes antes de entrar al punto medular de este debate. Se ha dicho o sugerido también que va a haber una revolución científico-técnica en Colombia porque le van a pasar unos pesos de las regalías para ciencia y tecnología, que si no se gasta como se debería gastar, es porque Colciencias no es capaz de ejecutar esos gastos y las otras entidades. Luego tampoco se diga aquí que el gasto en ciencia y tecnología es una genialidad del gobierno nacional.